El sol salió sobre las montañas de Ela, iluminando el campo de batalla donde estaban posicionados dos ejércitos. Por un lado, los israelitas, liderados por el rey Saúl, observaban nerviosamente la línea del frente enemiga. Por el otro, los filisteos, conocidos por su fuerza y brutalidad, esperaban con confianza. El valle que separaba a los dos ejércitos parecía un escenario, preparado para un espectáculo decisivo. Entre los filisteos destacó un hombre que parecía más bien una montaña andante, Goliat de Gat, un guerrero cuya altura y brillante armadura intimidaban a cualquiera que se atreviera a mirarlo. Su lanza era como el tronco de un árbol y su escudo, llevado por un escudero, parecía infranqueable. Con cada paso que daba, el suelo temblaba ligeramente y su atronadora voz resonaba por todo el valle. «Elige un hombre para luchar contra mí», rugió Goliat, apuntando su lanza hacia el ejército israelita. «Si él me vence, seremos sus sirvientes, pero si yo lo derroto, ustedes nos servirán». No solo desafió a los soldados, sino que también insultó al Dios de Israel, provocando un silencio temeroso entre las filas israelitas. Ningún guerrero se atrevió a responder. En el campamento de Israel, los hombres se miraron unos a otros, evitando el contacto visual, temiendo ser elegidos para enfrentar al gigante. Hasta los más valientes temblaban ante la idea de luchar contra Goliat. El rey Saúl, que una vez había liderado valientemente a su pueblo, permaneció en su tienda reflexionando sobre la falta de esperanza. Saúl sabía que Israel estaba en desventaja. Además del impresionante tamaño de Goliat, los filisteos tenían mejores armas y entrenamiento. Había ofrecido grandes riquezas e incluso su propia hija en matrimonio al hombre que se enfrentaría a Goliat, pero nadie se había ofrecido voluntario. Cada día el desafío de Goliat sonaba más como una sentencia de derrota. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven pastor llamado David cuidaba sus ovejas en las colinas cercanas a Belén. Era el menor de 8 hermanos y a menudo su familia lo descuidaba. A pesar de esto, David tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. No era solo un pastor, también fue poeta, músico y sobre todo alguien que confiaba plenamente en el Señor. El padre de David, Jesé, preocupado por sus hijos mayores que estaban en el ejército, le pidió a David que les llevara provisiones al campamento. Con una bolsa llena de pan y queso, David se fue, sin saber que estaba en camino a un momento que cambiaría la historia de Israel. Su espíritu estaba tranquilo, como si su destino ya estuviera fijado. Al llegar al campo de batalla, David quedó impresionado por la escena que tenía ante él. Vio las tiendas de los israelitas, sus armas brillando a la luz del sol, y a lo lejos, el gigante Goliat. Había algo diferente en el lugar, una tensión palpable que hacía que su corazón se acelerara. Sintió que Dios lo había llevado allí por una razón. Hola chicos, qué historia tan increíble, ¿no? Si estás tan inspirado como nosotros por este viaje de fe y valentía, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a continuar ofreciéndote contenido tan interesante como este. Y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Difundamos juntos mensajes que inspiren. David escuchó los gritos de Goliat mientras entregaba suministros a sus hermanos. Vio al gigante caminar hacia el centro del valle. Su sombra parecía tragarse todo a su alrededor. Al escuchar los insultos dirigidos al Dios de Israel, algo dentro de David se agitó. Mientras los soldados que lo rodeaban se retiraban, él se quedó quieto, mirando al gigante a lo lejos. Incluso sin saber cómo, David sintió una llama encenderse en su interior. No era un soldado, no tenía armadura ni espada, pero su confianza en Dios era mayor que cualquier arma que Goliat pudiera portar. En lo profundo de su alma, David comenzó a comprender que esta batalla no se trataba solo de fuerza física, sino de la gloria del Dios de Israel.
Él no daría marcha atrás. David se quedó quieto, escuchando a Goliat una vez más lanzar su desafío. La voz del gigante sonó como un trueno, resonó por las montañas y llenó de terror los corazones de los israelitas. Goliat insultó no solo al ejército de Israel, sino al mismo Dios que adoraban. Cada palabra parecía un golpe al orgullo y la fe del pueblo elegido. Mientras los soldados se encogían de miedo, David miró a su alrededor confundido. ¿Por qué nadie hace algo?, preguntó a un grupo de hombres. Las respuestas llegaron llenas de miedo y resignación. No lo entiendes, muchacho. Es un gigante, un guerrero desde su juventud. Nadie puede vencerlo. A David eso le pareció mal. Sabía que con Dios, del lado de Israel, nada era imposible. La llama que se había encendido en el corazón de David comenzó a arder con más intensidad. No podía aceptar que Goliat se burlara de Dios sin consecuencias. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, preguntó, con la voz llena de indignación. Algunos soldados se rieron, pero otros notaron el brillo de coraje en los ojos del joven. David comenzó a caminar por el campamento, preguntando a los hombres sobre el gigante y la recompensa ofrecida por Saúl. Las historias sobre riquezas, exención de impuestos y matrimonio con la hija del rey eran impresionantes, pero no fue eso lo que conmovió a David. Lo que le molestaba era la afrenta de Goliat contra Dios y sentía que debía actuar. Los hermanos mayores de David, al verlo interrogar a los soldados, se enojaron. ¿Qué estás haciendo aquí, David?, preguntó Eliab, el mayor. Se supone que debes cuidar las ovejas en el campo. ¿Viniste aquí solo para ver la batalla? David no se dejó intimidar por las críticas. Acabo de hacer una pregunta, respondió, manteniendo su postura. Sabía que algo más grande lo había traído aquí. Mientras los hermanos de David intentaban ahuyentarlo, las palabras del joven llegaron a oídos del rey Saúl. ¿Un niño quiere enfrentarse a Goliat? Se lo dijeron al rey, quien, a pesar de mostrarse escéptico, mandó llamarlo. David no dudó. Lo llevaron a la tienda real con semblante tranquilo, pero decidido. Era como si ya supiera que su presencia allí era parte de un plan divino. Ante Saúl, David habló con confianza. Que nadie se desanime por causa de este filisteo. Yo, tu siervo, pelearé contra él. Saúl miró al joven con incredulidad. No puedes enfrentarlo, respondió el rey. Eres solo un niño y él es un guerrero experimentado. Pero David no se dejó impresionar. Comenzó a contar sus experiencias como pastor, protegiendo a sus ovejas de leones y osos. David contó cómo Dios lo había librado de situaciones imposibles, dándole la fuerza para matar animales salvajes con sus propias manos. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, dijo. Sus palabras tenían una convicción tan profunda que Saúl, incluso de mala gana, empezó a creer que tal vez este joven era más de lo que aparentaba. Después de escuchar el testimonio de David, Saúl suspiró y asintió. Ve y que el Señor esté contigo. Sin embargo, intentó equipar a David con su propia armadura. El pesado peto y el casco eran demasiado grandes para el joven y apenas podía moverse. David sonrió y se quitó la armadura. No necesito esto. Lucharé como siempre he luchado, confiando en el Señor. Con el permiso del rey, David salió de la tienda y caminó hasta el arroyo cercano. Escogió cuidadosamente 5 piedras lisas y las guardó en su bolsa de pastor. En su mano sostenía una honda sencilla pero eficaz. El ejército israelita observó con incredulidad cómo David, armado solo con su fe y coraje, avanzaba hacia el valle donde lo esperaba Goliat. La batalla estaba por comenzar. Mientras David caminaba por el campamento, su disposición a enfrentar a Goliat comenzó a llamar la atención. Muchos soldados, endurecidos por la experiencia de la guerra, se reían suavemente y susurraban entre ellos.
¿Este niño cree que puede derrotar a un gigante con una honda? Uno de ellos se burló. Tal vez quiera atarle los zapatos a Goliat antes de que lo aplasten. Las palabras no sacudieron a David, pero notó la incredulidad a su alrededor. Eliab, el hermano mayor de David, no pudo contener su irritación. «Tienes que estar bromeando, David», gritó con el rostro rojo de ira. «¿Por qué viniste aquí? ¿Dejaste en paz a las pocas ovejas de nuestro padre? Eres un chico curioso. Solo quieres ver la pelea». David lo miró con calma y respondió: «No hice nada malo. Solo pregunté por qué nadie se enfrenta a este gigante». Otros soldados comenzaron a sumarse a la conversación, algunos con risas, otros con palabras de desdén. «Ni siquiera tienes edad suficiente para empuñar una espada, muchacho», se burló un arquero veterano. «Vete a casa antes de que tu mamá venga a buscarte». Incluso rodeado de críticas, David no mostró miedo ni dudas. Sabía que no estaba allí por casualidad y que su papel sería mayor de lo que imaginaban. En lugar de intimidarse, David respondió con convicción: «¿Permites que este gigante insulte al Dios vivo? ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde está la fe? Puede que sea joven, pero sé que el Señor está con nosotros». Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, sorprendiendo incluso a los soldados más cínicos. Aún así, pocos creían que fuera capaz de hacer lo que decía. Llevado ante Saúl, David reafirmó su intención de enfrentarse a Goliat. Sin embargo, el rey, al mirar al joven pastor, negó con la cabeza. «No puedes luchar contra él, David. No tienes experiencia. Goliat ha sido un guerrero desde su juventud, entrenado en el combate, y tú eres solo un pastor». A pesar de las palabras desalentadoras, David se mantuvo firme, decidido a demostrar su capacidad. David comenzó a contar sus historias de valentía, de cómo se había enfrentado a leones y osos para proteger a sus ovejas. «El mismo Dios que me libró de estos animales, me librará de las manos de este filisteo», dijo con firmeza. Pero las palabras no convencieron a la mayoría. A los ojos humanos, lo que dijo David parecía un sueño imposible. Tratando de ayudar, Saúl le ofreció su propia armadura a David. El joven aceptó y trató de ponérsela, pero la armadura era demasiado pesada y no se ajustaba a su cuerpo. Intentó caminar, pero casi tropezó. «No puedo luchar contra esto», dijo David, quitando las piezas. «No estoy acostumbrado a ellos». Una vez más, la gente a su alrededor negó con la cabeza, pensando que no tenía ninguna posibilidad. El escudero de Saúl trató de convencer a David de que reconsiderara su decisión, diciendo: «No entiendes lo que estás haciendo. Esto no es una broma, muchacho. Es tu vida la que está en juego». Pero David respondió con calma: «No es mi fuerza la que derrotará a Goliat. Es la fuerza de Dios. No necesito nada más que fe y las herramientas que conozco». Los soldados cercanos continuaron murmurando entre ellos: «Acabará muerto incluso antes de levantar el cabestrillo», dijo uno de ellos. «Goliat probablemente se reirá y te aplastará con un dedo». Algunos, sin embargo, empezaron a sentir algo diferente. Había en David un coraje que era difícil de ignorar, algo que les hizo cuestionar sus propias reacciones de miedo. A pesar de las críticas, las burlas y el rechazo, David no se dejó impresionar. Se paró ante Saúl y todos los que lo observaban con convicción inquebrantable. «La batalla no es mía, sino del Señor», declaró. «Y todos sabrán que Dios no salva con espada ni con lanza. Él lucha por Israel». Su fe era tan evidente que incluso de mala gana, Saúl dio su autorización final. David salió de la tienda, dispuesto a enfrentarse al gigante, mientras lo seguían murmullos y miradas incrédulas. El verdadero coraje nació del silencio del desprecio. Después de largos momentos de vacilación, Saúl finalmente asintió. Sabía que no había otra opción. Ningún hombre en su ejército estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. «Ve, y que el Señor esté contigo», dijo el rey, aunque sus ojos aún reflejaban dudas.
Saúl no solo vio a un joven pastor frente a él, sino a alguien cuya determinación trascendía el miedo que dominaba a los demás. Antes de dejar ir a David, Saúl insistió en equiparlo con su armadura. El pesado casco fue colocado sobre la cabeza del joven y una brillante coraza cubría su pecho. Pero cuando intentó caminar, David casi perdió el equilibrio. «No puedo luchar contra esto», declaró. «No estoy acostumbrado a estas cosas». Se quitó la armadura y prefirió confiar en las habilidades y herramientas simples que siempre había usado. Mientras los soldados lo observaban, David tomó su bastón y la honda que llevaba consigo. Respiró hondo y caminó hacia un arroyo cercano, decidido a prepararse con los recursos que conocía. Cada paso parecía lleno de significado, como guiado por una fuerza mayor que él mismo. En el arroyo, David se arrodilló y comenzó a seleccionar cuidadosamente 5 piedras lisas. Pasó los dedos por cada uno, sintiendo su peso y textura. Estas piedras aparentemente simples llevaban consigo más que fuerza física. Eran símbolos de su fe inquebrantable en Dios. Cada uno parecía brillar a la luz del sol, como si estuvieran destinados a un propósito mayor. Mientras David se preparaba, el campamento israelita observaba en silencio. Los soldados estaban incrédulos, incapaces de entender cómo un joven pastor podía enfrentarse a un gigante armado con una honda y algunas piedras. Pero, entre las miradas de duda, algunos empezaron a notar algo diferente. David no solo estaba confiado, estaba sereno. Antes de levantarse, David pronunció una breve oración. Sabía que no era su fuerza, ni su habilidad con la honda, lo que decidiría el resultado de la batalla. «Señor, no para mi gloria, sino para la tuya. Muéstrales a todos que hay un Dios en Israel». Sus palabras resonaron silenciosamente en su corazón y sintió una paz que solo la fe podía proporcionarle. David regresó al campamento con las piedras guardadas en su bolsa y la honda firmemente en la mano. Caminaba con pasos ligeros pero seguros, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Los soldados de los alrededores seguían susurrando, pero ahora había una mezcla de escepticismo y esperanza en sus susurros. Algo en la postura de David empezó a impactarlos. Un soldado mayor intentó persuadir a David para que se rindiera. «Vaya, todavía puedes volver. Nadie te juzgará por eso. Tienes toda la vida por delante». Pero David se limitó a sonreír. «No puedo regresar. Esta batalla no es mía, es del Señor. Me trajo aquí por una razón y no puedo fallar». Sus palabras fueron simples, pero tenían una fuerza que nadie podía negar. Cerca del valle, David revisó su honda por última vez, ajustándola en su mano con precisión. Sintió el peso de la bolsa con las piedras a un lado y la comodidad del bastón en la otra mano. Todo estaba en orden. Miró al horizonte donde ya esperaba Goliat y respiró hondo. No había miedo, solo el conocimiento de que no estaba solo. Cuando David dio el primer paso hacia el campo de batalla, el silencio se apoderó del campamento israelita. Todas las miradas estaban fijas en el joven pastor que con valentía y fe se preparaba para afrontar lo inimaginable. El gigante lo esperaba en el valle, pero David caminaba con la confianza de quien ya conoce el desenlace. Sabía que el verdadero poder no provenía de las armas ni del tamaño, sino de la fuerza de quien lo envió. La batalla estaba por comenzar. Entonces, ¿qué opinas de esta apasionante historia? Cuéntanos en los comentarios qué parte te ha inspirado más hasta ahora. Y aprovecha para dejar un me gusta en el vídeo. Su apoyo marca la diferencia y nos motiva a seguir brindando historias increíbles como esta. Hablemos en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Con la bolsa de piedras colgando a su costado y la honda firmemente en su mano, David caminó por el sendero que conducía al valle. Los soldados israelitas y filisteos dejaron lo que estaban haciendo y observaron incrédulos cómo el joven se atrevía a enfrentar al gigante.
El silencio reinó en el campo, excepto por el sonido de los pasos de David sobre el suelo polvoriento. Parecía pequeño, casi insignificante, pero su postura era la de alguien inquebrantable. Cuando Goliat vio acercarse a David, se rió, un sonido profundo y amenazador que resonó por todo el valle. El gigante avanzó unos pasos, blandiendo su pesada lanza y burlándose. «¿Soy un perro para que me ataquen con palos?», gritó, señalando el bastón de David. «Ven aquí, muchacho, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Su voz estaba llena de desprecio, como si enfrentarse a David fuera una broma. David no se estremeció. Se detuvo, miró al gigante y respondió con una voz firme que sorprendió incluso a los que estaban lejos. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Sus palabras no fueron de intimidación, sino de absoluta confianza. Sin dejar lugar a dudas, David continuó: «Hoy el Señor lo entregará en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los aquí presentes sabrán que no es con espada ni con lanza como salva el Señor. La batalla es del Señor, y Él os entregará a todos en nuestras manos». El silencio volvió a caer, pero esta vez fue un silencio diferente, uno lleno de expectación. Goliat, furioso por la audacia de David, comenzó a avanzar hacia él. Cada paso parecía hacer temblar el suelo, y su armadura brillaba a la luz del sol. Blandió su lanza, preparándose para aplastar al joven pastor de un solo golpe, pero mientras Goliat avanzaba enojado, David dio pasos firmes, sin retroceder. Sus ojos estaban fijos en el gigante, pero su corazón estaba anclado en la presencia de Dios. El valle que parecía vasto hace unos momentos ahora parecía pequeño, a medida que los dos oponentes se acercaban. David no apartó los ojos de Goliat, evaluando sus movimientos. Mientras tanto, Goliat lo despreciaba, confiando solo en su fuerza y su impenetrable armadura. Los soldados de ambos bandos contuvieron la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo inusual. Sin detenerse, David metió la mano en su bolso y sacó del arroyo una de las piedras lisas que había elegido. La colocó en el cabestrillo con movimientos rápidos y precisos, como lo había hecho innumerables veces protegiendo a sus ovejas. A cualquier observador le parecía imposible que una piedra lanzada por un niño pudiera derrotar a un gigante, pero David sabía que no estaba luchando solo. Cuando vio la piedra en la honda de David, Goliat volvió a reír. «Vamos, muchacho, terminemos con esto de una vez», rugió, levantando su lanza con fuerza para asestar el golpe fatal. Para Goliat, David era simplemente otro oponente débil e indefenso que sería fácilmente derrotado. No podía imaginar que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un pastor desarmado. Mientras Goliat avanzaba, David comenzó a mover la honda. Giró rápido, con fuerza, cada movimiento cargado de propósito. Sus ojos estaban fijos en la frente descubierta de Goliat, el único punto vulnerable del gigante. El tiempo pareció ralentizarse a medida que crecía la tensión en el aire. David dio otro paso adelante y arrojó la piedra con precisión mortal. La piedra cortó el aire como un rayo y golpeó a Goliat de lleno en la frente. El gigante se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego, como una torre de piedra, cayó boca abajo al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó por todo el valle, rompiendo el silencio. Por un momento, nadie se movió, incrédulo ante lo que acababa de suceder. David, sin dudarlo, corrió hacia el gigante caído, mientras el destino de Israel comenzaba a cambiar. Cuando Goliat cayó al suelo, el mundo pareció detenerse por un instante. El gigante, que momentos antes parecía invencible, ahora estaba postrado, inmóvil,
en medio del valle. Los ejércitos de los filisteos y de los israelitas quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. La única figura que se movía era David, que avanzaba con determinación, con la honda todavía en la mano y una expresión concentrada en su rostro. David corrió hacia el cuerpo de Goliat. Sabía que el trabajo aún no estaba terminado. El polvo se levantó alrededor de sus pies y cada paso parecía cargado de propósito. En el corazón de David no había júbilo, solo la certeza de que estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Cuando David llegó al cuerpo del gigante, sacó de su vaina la enorme espada de Goliat. La hoja brillaba al sol, imponente en tamaño y peso. Era irónico que la propia arma de Goliat fuera utilizada para completar su derrota. David necesitó ambas manos para levantar su espada y con un movimiento decisivo le cortó la cabeza al gigante. David levantó la cabeza de Goliat como si fuera un trofeo y se volvió hacia los ejércitos que lo rodeaban. La sangre corría por la espada y las manos del joven pastor, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía casi sobrenatural. No necesitaba decir nada. La vista fue suficiente. Lo imposible había sucedido y todos sabían que ese momento no era solo una victoria para David, sino para el mismo Dios de Israel. Al otro lado del valle, los filisteos comenzaron a retirarse. La visión de su campeón derrotado tan rápidamente causó pánico entre sus filas. Goliat no era solo un soldado, él era el símbolo de su fuerza e invencibilidad. Sin él, el ejército filisteo parecía vulnerable y desorganizado. Gritos de miedo resonaron cuando comenzaron a huir. En los campos de Israel, el silencio dio paso a un grito de victoria que sacudió las montañas. Los soldados, una vez vencidos por el miedo, ahora estaban llenos de coraje. El ejemplo de David había reavivado la llama de su fe y su fuerza. «El Señor está con nosotros», gritaban mientras tomaban sus armas y avanzaban para perseguir a los filisteos. El ejército de Israel pasó como una ola por el valle, persiguiendo a los filisteos hasta las ciudades de Ecrón y Gat. Aquellos que alguna vez dudaron de David ahora estaban listos para luchar con confianza renovada. La victoria ya estaba sellada y los filisteos fueron derrotados no solo física, sino psicológicamente. Su moral había sido destruida junto con su gigante. Mientras los soldados de Israel perseguían al enemigo, David permaneció en el campo de batalla. Miró el cuerpo de Goliat y sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. Con calma, David envolvió la cabeza de Goliat en un paño y comenzó a caminar de regreso al campamento, donde todos lo esperaban ansiosos. Cuando David regresó al campamento, fue recibido con miradas de admiración y respeto. Los soldados que antes se habían burlado de él, ahora se inclinaron en señal de reverencia. «Este joven nos recordó que el Señor es nuestra fuerza», murmuraron entre sí. David, sin embargo, no se dejó llevar por la gloria. Miró al cielo y murmuró una silenciosa oración de gratitud. El campo de batalla estaba ahora en silencio, excepto por el sonido distante de la persecución de los filisteos. David, con las manos todavía manchadas de sangre y los pies cubiertos de polvo, parecía algo más que un simple pastorcillo. Era un símbolo viviente de que la fe en Dios era más poderosa que cualquier arma o fuerza humana. Ese día no solo derrotó a Goliat, sino que reavivó la fe de toda una nación, mostrando que la verdadera victoria pertenece al Señor. El sonido de la caída de Goliat y la visión de David sujetándose la cabeza resonaron como un trueno entre las filas israelitas. Por un momento reinó el silencio, pero pronto fue roto por gritos de celebración. «El Señor es nuestro Dios, Él nos dio la victoria». Los soldados que antes se habían sentido abrumados por el miedo, ahora levantaron sus armas con valor renovado, listos para perseguir a los filisteos.
Al otro lado del valle, los filisteos miraban con incredulidad. Su campeón, el gigante invencible, estaba muerto. El ejército que antes había marchado con confianza, ahora estaba sumido en el pánico. Si Goliat no pudo vencerlos, ¿qué haremos nosotros?, gritaban algunos, mientras otros arrojaban sus armas al suelo y comenzaban a huir. La derrota era inevitable. El ejército de Israel, inspirado por el coraje de David, descendió del valle con un rugido colectivo. No necesitaban órdenes. La fe y la fuerza que habían renacido en sus corazones fueron suficientes. Espadas y lanzas brillaron mientras perseguían a los filisteos a través de las colinas, matándolos y dispersando a su ejército. La victoria ya no fue solo para David, sino para toda la nación. Mientras el ejército israelita avanzaba, David permaneció en el campo de batalla, miró el cuerpo de Goliat y la multitud que ahora corría tras el enemigo. Había un peso en su corazón, no de duda ni de miedo, sino de humildad. Sabía que la victoria no era suya, todo lo que había sucedido allí era obra de Dios, y él era solo un instrumento en sus manos. Con un gesto tranquilo, David envolvió la cabeza de Goliat en un paño y la sostuvo en su mano. Era un símbolo de victoria, pero también una prueba física de que se había logrado lo imposible. Sabía que esa imagen sería un testimonio poderoso para Israel y sus enemigos. No fue por la fuerza, sino por la fe en el Dios vivo que llegó la victoria. Cuando David comenzó a subir de regreso al campamento israelita, todas las miradas se volvieron hacia él. Los soldados, que antes se habían burlado y dudado de su coraje, ahora lo miraron con reverencia. Le hicieron espacio para pasar y algunos incluso bajaron la cabeza en señal de respeto. David, sin embargo, no se jactaba. Caminó con la misma humildad que tenía cuando cuidaba sus ovejas. David fue llevado ante el rey Saúl, quien lo miró con una mezcla de admiración y perplejidad. «¿Quién eres, joven?», preguntó el rey, todavía incrédulo. «Soy David, hijo de Jesé de Belén», respondió simplemente el pastor. Dio la cabeza de Goliat como prueba de su victoria, pero no como un trofeo para sí mismo, sino como testimonio de la gloria de Dios. En el campamento, los israelitas comenzaron a celebrar. Cantos de victoria resonaron por las montañas, y los hombres se regocijaron, no solo por la derrota de los filisteos, sino también por el resurgimiento de la esperanza en sus corazones. «Dios está con nosotros», gritaban mientras regresaban al campamento con el botín de la batalla. La victoria sobre Goliat no fue solo un triunfo militar, fue un hito en la historia de Israel. Los soldados, el pueblo e incluso el rey Saúl vieron algo especial en David. No era solo un pastor, él era alguien elegido por Dios para liderar. La valentía de David se convirtió en un ejemplo para toda la nación, mostrando que la fe en el Señor es más grande que cualquier arma o adversario. Para David, esa victoria no fue el final, sino el comienzo. Sabía que Dios tenía planes mayores para él y para Israel. A pesar de la gloria momentánea, David mantuvo su humildad y continuó confiando plenamente en el Señor. La cabeza de Goliat sería un recordatorio eterno de que ninguna fuerza, por grande que parezca, puede resistir el poder de Dios. El nombre de David, el pastor que derrotó al gigante, comenzó a resonar por las tierras como símbolo de valentía, fe y superación. El campo de batalla en el valle de Ela se convirtió en un lugar de recuerdo para los israelitas. Fue allí donde sucedió lo imposible. Un joven pastor derrotó al mayor guerrero de los filisteos con solo una piedra y su fe inquebrantable en Dios. Las historias de ese día comenzaron a difundirse, llegando a todos los pueblos y ciudades de Israel. No fue solo una victoria militar, sino un testimonio vivo del poder de Dios. David, todavía con la cabeza de Goliat en sus manos, se convirtió en el centro de atención de todo el campamento israelita.
Soldados y oficiales se acercaron a él, algunos para felicitarlo, otros simplemente para verlo de cerca. A pesar de esto, David se mantuvo humilde, dando toda la gloria a Dios. «No fui yo quien lo derrotó», dijo. «Fue el Señor quien entregó a Goliat en nuestras manos». El rey Saúl observaba a David con creciente admiración, pero también con una mezcla de curiosidad y preocupación. Estaba empezando a darse cuenta de que este joven pastor no era común y corriente. Había algo especial en David, algo que lo hacía destacar entre todos los hombres de Israel. Saúl sabía que esta victoria marcaba el comienzo de algo mucho más grande, aunque todavía no entendía del todo el papel que David desempeñaría en el futuro. Cuando el ejército regresó a sus hogares, el pueblo recibió a los soldados con celebraciones y cantos. Las mujeres bailaban en las calles cantando: «Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles». El nombre de David se convirtió en sinónimo de valentía y fe. Ahora era el héroe de Israel, aunque todavía era solo un joven pastor. Aquellos que se burlaron de David o dudaron de sus habilidades comenzaron a reflexionar sobre lo que habían presenciado. Se dieron cuenta de que el verdadero coraje no provenía de la fuerza física, sino de la confianza en algo más grande. La historia de David se convirtió en un recordatorio para todos. Cuando Dios está de tu lado, incluso los gigantes más grandes pueden ser derrotados. La onda de David, tan pequeña y aparentemente insignificante, se convirtió en un símbolo del poder de la fe. No fue lo que llevaba en las manos, sino lo que tenía en el corazón lo que le hizo ganar. Esta lección ha resonado a través de generaciones en Israel, inspirando a hombres y mujeres a confiar en Dios, incluso frente a los mayores desafíos. Para David, ese día no fue solo el momento de su victoria sobre Goliat, sino el comienzo de su viaje como líder. Regresó a casa sabiendo que Dios tenía planes más grandes para él. David no buscó la gloria para sí mismo, sino que continuó viviendo con humildad y dedicación al Señor, esperando el momento adecuado para cumplir su llamado. En los territorios filisteos, el nombre de David se convirtió en fuente de temor. El joven pastor que había derrotado a Goliat era visto como un instrumento del Dios de Israel, alguien que no podía ser derrotado por la fuerza humana. Los filisteos, que antes habían marchado con confianza, ahora dudaron antes de enfrentarse a los israelitas. La historia de David y Goliat no se limitó a esa época. Durante generaciones, los padres contaron a sus hijos cómo un simple pastor derrotó a un gigante con una piedra, y su fe fue una historia que inspiró esperanza, coraje y confianza en el poder de Dios. Hasta el día de hoy, la batalla en el valle de Ela es un ejemplo universal de que el tamaño de un desafío no importa cuando se tiene fe. Al final, la victoria de David sobre Goliat no fue solo un logro físico, fue una demostración del poder de Dios, la importancia de la fe y la valentía que surge de un corazón que confía plenamente en el Señor. La batalla fue un hito, no solo para David, sino para todo Israel. La verdadera victoria, sin embargo, fue mostrar al mundo que con Dios lo imposible se vuelve posible. Si esta historia te conmovió e inspiró, asegúrate de suscribirte al canal para obtener más contenido como este. Deja un me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te conmovió en este increíble viaje. Difundamos juntos este mensaje de valentía y fe. Hasta el próximo video.